Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger ese síndrome y no decir, ah, bueno, tienes síndrome afectivo depresivo, listo, trastorno depresivo mayor. No, porque un síndrome afectivo depresivo puede constituir un trastorno depresivo mayor, un trastorno depresivo persistente, puede constituir algo secundario a una enfermedad orgánica, puede constituir algo secundario al consumo de sustancias. Entonces es por eso que nosotros, y esto es ley, esto no se le puede olvidar a nadie. En psiquiatría, siempre, antes de pensar en un trastorno mental, se tiene que pensar primero en que la causa no sea por una patología orgánica, o sea, por una patología no psiquiátrica, y que no sea secundaria a sustancias. Esto se lo tienen que grabar sí o sí. No se puede hacer un diagnóstico psiquiátrico sin estar completamente seguro que ese síndrome está siendo generado por esas dos primeras causas. Entonces, les voy a, digamos, a enlistar un poco de cuáles serían las causas más comunes que pueden generar los síndromes más importantes que les mencioné. Entonces, en cuanto a la organicidad, tenemos que el síndrome afectivo puede ser generado por alteraciones tiroideas, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. No crean que porque el paciente tiene hipertiroidismo no puede presentar síntomas afectivos secundarios a eso mismo. Eso está demostrado de que ambas presentaciones pueden incidir sobre eso. Pero también está acá, y se me olvidó ponerlo, las enfermedades crónicas, o sea, diabetes, hipertensión, las enfermedades reumáticas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un componente inflamatorio ya está demostrado, como lo había hecho a través del modelo de la psiconeuroinmunoendocrinología. Está, digamos, altamente demostrado de que estas enfermedades están muy relacionadas. En cuanto al síndrome psicótico, las causas más importantes que podríamos pensar de que esos síntomas psicóticos se pueden estar generando por alguna causa orgánica es por un trauma craneoencefálico previo, pero eso tiene que estar acompañado con otros hallazgos neurológicos en el examen físico y algún tumor en el sistema nervioso central, que es el mismo escenario. En parte del síndrome ansioso, y es por eso que yo les decía que es uno de los síndromes más complicados, el síndrome ansioso tiene muchas causas de organicidad: alteraciones tiroideas, feocromocitoma, arritmias, crisis epilépticas, asma, Parkinson, entre muchas otras. Es imposible que yo ponga acá todas las que pueden generar ansiedad. Es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente: la mayoría de las veces que unos síntomas que parecen psiquiátricos están siendo realmente generados por organicidad, se ven acompañados también de algunos hallazgos en el examen físico o en la revisión por sistemas. Hay veces que pues van a darse presentaciones que son subclínicas, pero entonces acá ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que no podemos descartarlo porque no encontremos nada, digamos, de primera impresión. Tenemos siempre que mandar para clínicos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con algún tipo de síndrome afectivo, síndrome ansioso, tenemos que mandar un perfil tiroideo como mínimo. Listo. En cuanto a la organicidad, sabemos que pues el delirium siempre, muy probablemente, siempre, casi siempre, casi por no decir que el 100% de los casos, va a ser explicado por causas médicas. Las principales, ¿cuáles son? En los pacientes, en los adultos, en los ancianos. Las infecciones de vías urinarias, las alteraciones hidroelectrolíticas, los problemas gastrointestinales y la sífilis, la neurosífilis para ser más exacto, entre muchas otras. En cuanto a la demencia o al síndrome neurocognitivo como tal, y el DSM lo ha descrito muy bien, hay enfermedades que pueden desencadenar con el tiempo pues síntomas del síndrome neurocognitivo, como el accidente cerebrovascular, el Parkinson, el trauma craneoencefálico, el VIH, los priones, sobre todo el síndrome de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad de Huntington, entre muchas otras cosas. Otra característica que les puedo poner acá es que los síntomas de un síndrome ansioso que tienen una presentación parecida a la obsesivo-compulsiva en niños puede ser generada por el PANDAS, que esto es pues una enfermedad secundaria a una infección por estreptococo del grupo B. Entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. No es tan común, pero pues hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a si es causado por sustancias o fármacos, entonces tenemos que algunas sustancias psicoactivas pueden generar muchos de estos síndromes: los alucinógenos, las anfetaminas, la cafeína, la marihuana, los inhalantes, el alcohol, la cocaína. Es muy difícil, digamos, de manera inicial, aprenderse cuáles son los síntomas que genera
a una de estas drogas. Entonces, yo que les recomiendo es que si ustedes se van a enfrentar a un análisis de un caso clínico psiquiátrico y ven que el paciente es consumidor de esto, lean primero antes de pensar en un trastorno psiquiátrico si esa droga que está consumiendo el paciente la puede generar, digamos, puede estar generando esos síntomas que le aquejan. Por otro lado, entonces tenemos los fármacos que son prescritos por los médicos, como los anestésicos, los analgésicos, los broncodilatadores, los anticolinérgicos, la insulina, los anticonceptivos, los antidepresivos y los corticosteroides. Entonces acá también lo mismo, si el paciente está tomando un medicamento, miren a ver qué efectos adversos hace. Si entre esos efectos adversos de los principales, y no que sea muy raro, de los principales, puede estar los síntomas que están contenidos en el síndrome que ustedes le pusieron al paciente, pues reconsideren en si realmente le van a dar un diagnóstico psiquiátrico, porque pues probablemente puede que esté siendo explicado por los fármacos. Otros fármacos que pueden incidir y digamos que en la parte del delirium hay una amplia cantidad de fármacos que inciden sobre esto y bueno, es el alcohol, los opioides, los AINES, la carbamazepina, la mirtazapina, o sea, fármacos que también son psicotrópicos, los antiarrítmicos, la digoxina, los diuréticos, los antieméticos, la valeriana incluso, que algunos pacientes de tercera edad lo usan para poder dormir y esto, digamos que hay estudios que han demostrado que aumenta el riesgo de padecer síndrome confusional agudo, las benzodiazepinas, obviamente eso está totalmente contraindicado, la atropina, el litio, el donepezilo y el disulfiram. En cuanto a la demencia como tal, al trastorno neurocognitivo, tenemos que pues el alcohol desarrollando una encefalopatía de Wernicke, pero también se han descrito, digamos, cuadros con demencia de los sedantes, los inhalantes, el alfa-metildopa y los corticosteroides.